Playa del Carmen no se presenta, se revela. No lo hace con grandes monumentos ni con una narrativa antigua, sino con una vibración viva que corre por sus avenidas, con una estética urbana donde los cuerpos descansan, caminan o bailan como si el calor del trópico también dictara el ritmo de los pasos. Cada visitante, sin importar su origen, se ve inmediatamente absorbido por un fenómeno visual colectivo, donde lo humano es el gran protagonista. Desde las trenzas artesanales hasta los tatuajes que relatan biografías en la piel, desde los lentes oscuros de los europeos recién llegados hasta las miradas curiosas de los niños que corren por la Quinta Avenida, todo está dispuesto para celebrar los sentidos. Aquí los ojos no descansan, se alimentan. En este rincón del Caribe mexicano, lo que impacta no es solo la playa blanca ni el mar turquesa, que son una postal, sino la energía visual de la vida en movimiento. Playa del Carmen es un desfile continuo de estilos, acentos y actitudes. Hay mujeres francesas que caminan descalzas con una naturalidad que parece escenificada. Argentinas que convierten cualquier calle en una pasarela urbana. Familias mexicanas que llegan con sombrillas y hieleras como si aún fueran los años 90. Y jubilados canadienses que saludan al sol con un respeto casi espiritual. El resultado es una convivencia visual que parece coreografiada sin querer, como si la ciudad supiera que su mayor tesoro no está en los resorts, sino en cómo se ven, se mueven y se entrelazan sus habitantes temporales y permanentes. Los lugareños, por su parte, ya han aprendido a mirar. Hay una inteligencia silenciosa en sus gestos, una forma de leer al turista según su mochila, su bronceado o el idioma en que pide una cerveza. Ellos sostienen, casi sin saberlo, un ecosistema emocional que da vida al turismo visual. Son capitanes de catamarán, instructores de buceo, recepcionistas de sonrisas milimétricas, camareras que adivinan acentos y guías que relatan leyendas mayas mientras controlan el cronómetro de la excursión. Conforman una población que no solo trabaja con turistas, sino que ha aprendido a observarlos, interpretarlos y adaptarse a ellos como un reflejo flexible. Las historias que se cruzan en Playa del Carmen no siempre son inocentes. Hay parejas que llegan aquí como a un segundo matrimonio con el mundo, tomados de la mano en un esfuerzo por recordar cómo se sentía el inicio. Hay también escapadas clandestinas disfrazadas de viaje de yoga. Y hay relaciones desiguales, donde un acento anglosajón y una billetera generosa se funden con una piel morena y una risa local. No se juzga, porque aquí todo fluye bajo una ética del instante. Quien viene, viene a ver y a ser visto. Y en esa lógica, Playa del Carmen se convierte en un escenario donde las fantasías personales se camuflan con naturalidad en el paisaje. En temporada alta, la ciudad se transforma en un lienzo saturado. Hay tanta gente caminando que los colores parecen explotar. Faldas largas, camisas hawaianas, tatuajes recién hechos, pies descalzos, sombreros de ala ancha, pareos improvisados. La música de fondo puede ser reggaetón, bossa nova o una balada ochentera. Y siempre habrá alguien tomándose una selfie con una iguana. Es un fenómeno visual abrumador, pero nunca agresivo. La estética es real, espontánea, sudada
y por eso mismo inolvidable. En Playa del Carmen, mirar es un acto inevitable y recordar lo visto se convierte en parte del viaje. La arquitectura, aunque no monumental, contribuye a esta experiencia visual. Los hoteles boutique se camuflan entre palmeras, las cafeterías tienen murales tropicales que parecen pintados con el sol, y los techos de palma conviven con luces de neón y terrazas minimalistas. Todo parece diseñado para mirar y ser mirado. Los balcones no tienen cortinas y los bares no tienen muros. Incluso los callejones tienen alma, con grafitis que cuentan historias migrantes y tiendas donde la artesanía están organizadas como si fueran vitrinas de museo, listas para el asombro. El comportamiento colectivo refuerza esta experiencia, a diferencia de otros destinos, donde el turista se esconde en su hotel. Aquí se camina, se socializa, se baila. Hay clases de salsa al aire libre, ferias de comida, muestras de cines, mercados nocturnos. Se habla en inglés, francés, ruso, yucateco, italiano. Playa del Carmen es un Babel cálida donde cada visitante aporta su gesto, su estilo, su manera de vestir y de caminar. El resultado es una coreografía multicultural que ningún plan urbanístico podría haber diseñado, pero que, sin embargo, define la identidad visual de la ciudad. Gran parte del éxito de este destino y de su fiesta para los ojos depende de factores menos visibles. Inversiones de privados que favorecen al turismo, inversión en seguridad, campañas de promoción en el extranjero, acuerdos con agencias internacionales. No creas que la clase política es quien ha logrado esto. ¡No! Ellos solo se cuelgan de los que invierten y solo sangran a los locales y turistas. Pero también depende, inevitablemente, del trato. Hay días en que el visitante se siente querido, valorado, parte de algo más grande. Y hay días en que todo parece una trampa costosa, precios inflados, servicios mediocres, sonrisas de cartón. Playa del Carmen vive en esa tensión entre el paraíso prometido y la realidad de una economía que gira alrededor de quienes vienen de fuera. No obstante, el deseo persiste, el deseo de llegar, de ver, de experimentar, porque más allá del servicio, el lujo o la conveniencia, lo que se lleva uno de Playa del Carmen es esa imagen difícil de explicar. Un atardecer rosa reflejado en unas gafas italianas, una conversación entre desconocidos en la fila de unos tacos, una carcajada local en una lancha compartida. Son postales humanas, momentos capturados sin cámaras, instantes donde la belleza no es producto, sino circunstancia. Eso justamente es lo que hace que los ojos no quieran cerrar. El turismo visual, ese arte de mirar ciudades vivas, encuentra aquí su mejor laboratorio, porque en Playa del Carmen la experiencia no se empaca en tours ni en folletos, sino en lo que se observa, los detalles, los gestos, la combinación de culturas, el mosaico corporal de cada esquina. Es un turismo que no busca aprender en museos sino en miradas, que no quiere acumular datos sino emociones.
Por eso este lugar, sin importar cuántas veces se visite, siempre regala algo nuevo, una forma diferente de ver a los demás y quizás de verse a uno mismo. Los jubilados del norte lo saben, vienen con el cansancio acumulado de décadas frías y se instalan aquí como quien encuentra refugio no solo climático, sino vital. Observan, caminan lento, a veces solos, a veces acompañados de nuevas compañías que rejuvenecen sus días. Ellos también participan del espectáculo visual, aunque con otra cadencia. Su presencia da a la ciudad una dimensión tierna, pausada, que equilibra la euforia de los recién llegados. Y con eso, Playa del Carmen se convierte en un escenario donde el tiempo no se mide en horas, sino en escenas. Así, este rincón del mundo sigue consolidándose como un imán de miradas, no por la perfección de su diseño, sino por el caos amable de su gente, por la forma en que cada día se reinventa sin dejar de ser ella misma. Playa del Carmen no necesita grandes eslogans para enamorar, le basta con lo que ya tiene, una fiesta para los ojos que no termina al bajar el sol, y un recorrido donde la magia, los detalles y los aprendizajes se confunden con la vida misma.